Muy bien, estamos de vuelta por aquí. Vamos a ver ahora todo lo que es el arte contemporáneo. Si bien la obra que están viendo aquí no es del arte contemporáneo, es del neoclásico, es una pintura de David, Madame Recamier se llama esta obra. Prefiero arrancar desde acá para poder entender la filosofía o la manera de hacer del arte contemporáneo, o sea, para poder entender qué es lo que vino después. Es en el siglo XIX, luego de este estilo del neoclásico, siglo XIX, a mediados del siglo XIX, 1800, antes de mediados sería, 1820, 1830, 1840, empezaron a surgir las primeras invenciones que tienen que ver con la fotografía, con la cámara de fotos. Cuando surge la fotografía, una de las funciones que tenía la pintura, que era representar la realidad, desaparece. En realidad no desaparece, pero comienza a pasar a un segundo plano, ¿sí? Hasta ese momento, siempre que uno quería un retrato, como el que están viendo allí, se llamaba a un artista, a un pintor. No sé, en el ejército siempre habían dibujantes, artistas que por ahí incluso ni luchaban, simplemente representaban los hechos de la batalla. O sea, es decir, cada vez que se quería representar la realidad, se solicitaba a un artista que vaya y lo represente, ¿sí? Con la aparición de la fotografía, esto en realidad ya dejó de ser necesario. ¿Por qué? Como ya sabrán, es muy fácil con el celular, con la que fuera, sacar una fotito y ya tenés algo más fidedigno que tiene que ver con la realidad. Y no tanto como la pintura. Si bien la pintura, más llamada pintura clásica, ha llegado a estos niveles de perfección, ¿sí? Como están viendo aquí, en donde sin dudas es muy realista y uno dice, wow, qué bien que pinta, wow, y se enloquece, ¿no? Y muchas veces medimos la calidad de un artista, de un pintor, porque su pintura se parece a lo real. Y no es así. Y eso es lo que nos demuestra el arte contemporáneo, ¿sí? En la pintura se busca exponer, evocar otras cuestiones, que ya lo iremos viendo ahora en el transcurso de este video, mostrándole diferentes imágenes. Pero sin dudas es aquí donde arranca, ¿sí? El arte contemporáneo empezó a alejarse de esta técnica tan realista, de estas representaciones absolutamente fotográficas, si se quiere. A menos que el objetivo del artista sea representar la realidad tal como es. Ahí sí, en ese caso, sí, todavía tenemos hasta el día de hoy muchos artistas que buscan representar la realidad con el dominio de la técnica, ¿sí? Buscando la propia tonalidad creada por la naturaleza, que es una maravilla lograr semejante cosa. Hay todo un estilo que se llama hiperrealismo, también, que se ajusta, que son fotos prácticamente, de tan bien que están pintadas. Muy bien. La siguiente imagen que les voy a mostrar es un paisaje, ¿sí? Teníamos hace un ratito un retrato, aquí un paisaje hecho por el artista John Constable de Gran Bretaña. Surgió más o menos junto con en la época de que se estaba inventando todo esto lo de la fotografía, surge el paisajismo. ¿Qué quiere decir? Hasta ese momento de la historia siempre se representaba el paisaje como fondo, ¿sí? De una figura, de un episodio, no sé, de una batalla o lo que fuera, siempre de un acontecimiento, siempre de fondo, ¿sí? En este periodo, a mediados del siglo XIX,
el paisaje fue la protagonista. Como verán, aquí hay representados, no sé, casas, figuras de personas, de animales, pero están subordinadas a lo que es el paisaje. Acá lo que nos gusta es, vemos, wow, la arboleda, qué lindo lugar, me gustaría dar un nado allí, genial, más te me imagino hasta el sonido de la naturaleza en este lugar, ¿sí? Porque este es el protagonista. ¿Por qué muestro esto? Lo del paisaje. Comúnmente estos paisajes están pintados al natural, es decir, nosotros vamos con nuestro banquito, nuestros colores, nos sentamos en el medio del mamurral ahí y empezamos a pintar. O a veces hacemos un dibujo rápido del paisaje que queremos hacer y después vamos a nuestras casas y ahí sí lo pintamos en detalle, ¿no? Lo que sucedió en esas circunstancias es que el artista comenzó a darse cuenta que el paisaje, por más que fuera el mismo paisaje, en el transcurso del día el paisaje cambia, ¿sí? No es lo mismo pintar un paisaje a las 10 de la mañana que pintarlo a las 4 de la tarde. ¿Por qué? No sé, el sol estaba acá, a las 4 de la tarde está allá, por ejemplo. Entonces me cambian las luces, me cambian las sombras. Hay lugares donde estaba todo iluminado y se resaltaban las flores amarillas, de aquel lado ahora esas flores amarillas pasaron a ser unas amarillas opacas. O sea, me cambia todo a la hora de pintar, de representar esa realidad, ¿sí? A la mañana no había nada de viento, al mediodía vino un ventarrón y se cayó una rama, entonces me cambió el paisaje. Es decir, no sé, a la mañana no había ni un pájaro, la tarde se llenó el árbol de pájaros. Entonces el artista se dio cuenta que este paisaje es cambiante. En el mismo día es cambiante, ¿sí? Es de día, de noche, más oscuro, más claro. Entonces empezó a tener la intencionalidad de capturar el momento del día. Y esta intencionalidad de un grupo de artistas de capturar momentos del día derivó en otro movimiento artístico. Porque claro, si no es lo mismo sentarse a pintar, no sé, varios días y lograr un trabajo así de esta calidad fotográfica, o varios días y lograr un trabajo en este nivel de detalles, ¿sí? Para pintar durante 2 horas. Es decir, necesito pintar rápido para capturar el momento del día. Entonces, sí o sí, esto es una obviedad, tengo que sacrificar la técnica clásica, ¿sí? Porque mi pincelada va a ser más rápida, sin dudas, ¿sí? Y entonces se obtienen cosas como esta, ¿sí? Como ven aquí. Un trabajo. Este trabajo se llama Impresión Sol Naciente y justamente representa un amanecer donde está el sol y fíjense todo pintado así medio así pinceladas rápidas. Este pincelada se llama toques breves o coma impresionistas, ¿sí? Porque, claro, ahora ya les explico por qué. Fíjense la diferencia del trabajo anterior con este. Porque claro, esto representa ese paisaje, pero acá hay muchas horas y días de trabajo. Aquí es un instante. Si ustedes se ponen a dibujar un amanecer, van a darse cuenta que en media hora el sol no estaba en el horizonte y ya está allá arriba. O sea, cambia rapidísimo. Así que este trabajo tuvo que ser pintada en media hora para capturar ese momento, ese instante, ¿sí? Entonces, no nos podemos detener a decir, wow, qué feo, todo mal pintado ese trabajo. No, no está mal pintado. ¿Sí? La intencionalidad era distinta. No se está buscando hacer un trabajo fotográfico. Para eso le saco una foto. Ya se había inventado la fotografía. Si ustedes quieren saquen una foto. Entonces, lo que se buscó acá es pintar, capturar el momento. Y eso es lo que se consiguió. Este cuadro, lo dije hace un ratito, se llama Impresión Sol Naciente. Los críticos se burlaron de estos pintores, ¿sí? Y ocuparon este título para burlarse de ellos, ¿sí? Estos que nos vienen a impresionar con su nueva técnica moderna, ¿qué se creen?
haciendo una ofensa de la técnica clásica y todo eso. Al final, este grupo de artistas adoptó esa crítica y terminó llamando al movimiento impresionismo, y se lo conoce hasta el día de hoy, y es uno de los movimientos más importantes de la historia del arte, el impresionismo. Y acá hago un paréntesis muy rápido, ¿no? Fíjense lo que es criticar a alguien, o hablar peste de alguien. ¿Les ha pasado, no? Supongo que alguien habló peste de ustedes, bueno, y uno quiere matarlos a todos, más o menos, y se ofende y anda 3 días llorando, escondido en la casa, porque hablaron mal de mí. Y fíjense que la historia del arte, el arte nos enseña a hacer caso omiso, o sea, a no darle artículo a esas cosas, que podemos usar esa crítica incluso a nuestro favor, como lo hicieron estos artistas del impresionismo. Estos nos quieren impresionar, sí, los queremos impresionar, y los impresionamos, pasamos la historia. Ustedes no, que al fin y al cabo eso es lo que importa, que quede este mensaje para ustedes, o sea, se puede hacer una lectura como más amplia de esto. Bien, luego del impresionismo surge otro movimiento artístico que se llama expresionismo. ¿Por qué? ¿Qué sucedía? Vamos a suponer que pongo, no sé, ustedes se sientan con su familia a pintar así, el sol naciente, ¿sí? Van a darse cuenta que el dibujo que hizo el papá de ustedes es muy distinto al que hizo la mamá, su hermanito, a su abuela, muy diferente, ¿sí? Y puedo incluso decir que puedo poner a 10 personas ahí que dibujen eso, y los 10 personas van a dibujar distinto. Pondría a 100 personas, a 1000 personas, y cada una de ellas va a dibujar de forma distinta. ¿Por qué? Y eso que es el mismo paisaje, el mismo color, o sea, ¿cómo puedo representar algo tan distinto siendo que es lo mismo que estoy dibujando que todo el resto? ¿Por qué? Porque, y esto es muy importante para la pintura contemporánea y para que ustedes lo sepan, la pintura representa la personalidad. O sea, nosotros pintamos no solamente la realidad o las impresiones de la realidad, sino lo que nosotros somos. Nosotros inconscientemente exponemos nuestra personalidad, nuestras características personales en una imagen. Y esto no lo hacemos solamente con un dibujo en un papel, lo hacemos en nuestra manera de vestirnos, nos hacemos a la hora de ordenar nuestra casa, a la hora de elegir los colores que van a estar, no sé, en nuestras paredes, la forma en que arreglamos nuestro jardín. Todo eso evoca nuestra personalidad, ¿sí? Es decir, que sin lugar a dudas, si veo una imagen, yo puedo decir que esta persona tiene ciertas características, o es nerviosa, o tranquila, o egocéntrica, o no egocéntrica. Algo que se ocupa mucho, dicho sea de paso, para los exámenes de ingreso, los exámenes psicológicos de ingresos a la fuerza, el famoso examen psicológico en el que tienen que hacer un dibujito. Habrán oído de eso, ¿no? Entonces, ¿por qué esto? Entonces, surge algo aquí, en conjunto con otras investigaciones de otros científicos psicólogos, como lo es Freud más adelante incluso, todo lo que es el significado de los colores y la forma, o sea, la psicología de la forma y el color. Un tema que lo vamos a hablar en otro video, porque eso sí es realmente un capítulo aparte para poder entender. Entonces, cuando nos encontramos ante una imagen así, más allá de maravillarnos o no con el paisaje, ¿sí?, lo que tendremos que intentar leer es la personalidad del artista. Es decir, claro, esto es el artista, ¿sí? Hizo las formas de esta manera, la pincelada de esta forma por tales motivos, eligió los colores azul, acá el tono negro, los blancos, estas manchas amarillas, por determinado cuestión personal, ¿sí? Y si sabemos lo que es los significados de la psicología de la forma y del color, o sea, entendemos lo que es la psicología de la forma y el color, vamos a entender la personalidad, ¿sí? Y ustedes lo van a tener que aprender. Así que eso es el expresionismo. Acá ya se buscaba expresar lo que yo siento a través de una imagen, obviamente que me representa, pero ya el artista se dio cuenta que estaba poniendo su personalidad aquí.
un poco más adelante vamos a volver a tocar este tema del expresionismo, ¿sí? Porque este es un expresionismo figurativo. Este trabajo de Seurat es un trabajo puntillista, ¿sí? O del estilo divisionismo. Luego de esta soltura que vimos en los trabajos anteriores, el artista de vuelta comienza a ajustarse a la forma, pero ya con lo aprendido, ¿sí? Y utiliza para el puntillismo algo muy loco, ¿no? Solamente 5 tonos. Ocupa el rojo, el amarillo, el azul, que son los 3 colores primarios, y ocupa el negro y el blanco, que son 2 valores, ¿sí? Y dispone un punto al lado del otro. Fíjense, un punto al lado del otro, ¿sí? Acá obviamente este trabajo es gigante, por lo tanto acá se sigue viendo verde esto, pero en realidad si lo acercamos, vemos el original, este cuadro tiene más de 2 metros de ancho, y creo que 1 metro y pico, también casi 2 metros de alto. Es muy grande, pero todo hecho con puntitos. Descargué otra imagen justamente para mostrarle esto, ¿no? A ver, esto, por ejemplo, ¿sí? Esto es un trabajo puntillista. Fíjense el rostro, hay anaranjados, todo, pero si lo acercamos, fíjense, son solamente puntos rojos, amarillos, unos azules oscuros. Acá ya se mezcló un poco el tono, pero y fíjense, espacios en blanco, ¿sí? Muy pequeños espacios en blanco. Esto visto desde lejos se ve anaranjado u otras tonalidades, ¿no? Parece mágico. Eso se llama, esa técnica se llama mezcla óptica, porque la mezcla de los colores no sucede en la superficie del dibujo, sino sucede, ¿cómo es? En el ojo, ¿sí? En nuestro ojo se unen los puntos, ¿sí? Fíjense, acá tenemos rojo, por ahí unos puntitos amarillos, azul, negro, blanco, solamente los tonos que les dije, ¿sí? Y adquiere esta característica. Muy loco, ¿no? Y fíjense, los ojos, son los ojos verdes, ¿no? Fíjense, es azul, amarillo, acá se mezcló un poco con el ojo, y blanco, negro, acá lo mismo, y sin embargo a la distancia lo percibimos completamente verdes. Bueno, le mostraba eso justamente porque muchas veces las técnicas pictóricas sirven para ciertas tecnologías. Las técnicas pictóricas en realidad el arte en realidad va paralelo a la tecnología evoluciona y el arte evoluciona, o a la inversa, el arte evoluciona y la tecnología evoluciona también, ¿sí? Esto fue el antecesor de lo que es la técnica para imprimir. Estas impresoras que nosotros tenemos por ahí en nuestras casas o en algunos lugares, es así, hacen pequeños puntitos muy juntos unos que el otro. Incluso cuando ustedes van a comprar los cartuchos de color, van a notar que hay solamente 3 colores: el cian, o sea, medio rosadito, ¿cómo es? El cian, el magenta, el rojo, el azul y el amarillo. Dije cualquier cosa: cian, magenta y amarillo. Ahí está. Ya me estaba olvidando el nombre de los tonos exactos. Pero fíjense que son solamente los 3 primarios. Con esos 3 primarios, el blanco se queda solamente el blanco de la hoja y el tono negro. Por eso se compra solamente 2 cartuchos: el negro y después el cartucho de los colores. Fíjense. Es decir, en esa tecnología se aplica esta misma técnica. Bien, pasemos al siglo XX. Ya estamos en el siglo XX. Como verán, este trabajo no hay ninguna figura reconocible en la realidad. O sea, nosotros, si bien vemos círculos, rectángulos, algunas manchas de color, en realidad esto no existe en la realidad. Nosotros nos vemos, ay, mira, fíjate cómo ese triangulito va volando por ahí. Guay, y ese círculo fabuloso, y aquel cubo, ¿qué cubo que es? No existe.
podemos resumir elementos de la naturaleza en objetos geométricos, en cuerpos o figuras geométricas. Pero sin lugar a dudas eso no existe en la realidad, ¿sí? Entonces, cuando resumo la realidad, ahí aparece la figura geométrica. Al resumirla, se resumió tanto que se hizo surgir este tipo de trabajo que se llaman abstractos. Y cuando nosotros vemos algo así, tratamos de decir qué hizo ahí, o acá en este otro, que esta es otra clase de abstracto, ¿no? ¿Qué hizo ahí? No se entiende nada. ¿Qué es esta porquería? Esto vale millones. Claro. Aquí, cuando les mostré este trabajo, le comenté que importaba la personalidad, ¿sí? Cuando hago la imagen, estoy evocando, depositando en una imagen características de mi personalidad. Bueno, aquí, en estos dos trabajos, también, ¿sí? Aquí estoy evocando mi personalidad. Entonces, cuando ustedes ven un trabajo, no se tienen que preguntar, ¿qué es eso? No, hay que preguntar qué significa, qué quiso decir el artista, qué sentía el artista o qué pensaba el artista en ese momento determinado. Obviamente, si no estamos entrenados para ello, no lo vamos a descubrir. Por ahí, por intuición, podríamos llegarlo a descubrir, pero si no tenemos el conocimiento, no. La idea es brindarles ese conocimiento. Ese conocimiento es algo que ya les nombré hace un ratito, que es psicología de la forma y el color. Teniendo eso, sí, ustedes van a poder entender estos trabajos. Les muestro dos abstractos porque son dos grandes ramas de la abstracción. El abstracto geométrico y el abstracto expresivo, ¿sí? Que surge del expresionismo, ¿sí? Bien. El cubismo, este trabajo de Picasso, La señorita de Aviñón, es un trabajo cubista, también porque se lo dice así porque como que imita a los cubos, ¿sí? Van a ver esas caras, entre comillas, deformes. En realidad son caras que tienen, no sé, la nariz para un lado, el ojo de frente, es como que se tuerce todo los rasgos. Porque él simplemente hizo lo siguiente. Cuando nosotros comúnmente dibujamos algo, vamos a poner esta figurita, en esta pieza dibujamos la carita, la nariz y así, y lo hacemos tal cual, ¿no? Lo que hizo Picasso fue, voy a dibujar la carita, pero la nariz no la voy a dibujar así, la voy a dibujar así de costado, pero en lugar de dibujarla en el costadito, la voy a dibujar acá en este lugar. Ya que estamos, mira, interesante el orificio, ya que estamos, le vamos a dibujar acá. Es decir, como que empezó a dibujar en una sola imagen, la imagen en distintos puntos de vista, ¿sí? Y eso no lo había hecho nadie nunca antes en la historia. Por eso él pasó a la historia, ¿sí? Como les vengo diciendo en videos anteriores, creo, lo importante acá es hacer cosas que nunca nadie hizo. Aquí también hago una pausa porque me hace acordar a lo siguiente. Muchas veces nosotros queremos pertenecer a la masa. No a la masa para hacer pan, sino a la masa, al todo. Es como que, wow, él se pintó el cabello así, yo también, y vamos a hacer todo junto porque es la moda y queremos copiar y ser igual que el otro. Y la verdad, sin lugar a dudas es una etapa, pero ese tipo de cosas no sirve, ¿sí? Somos distintos y está muy bien ser distintos. Y hay que trabajar eso de ser distintos, sin temor a que nos saquen a un lado, porque también hay esa tendencia de, no pertenece a mi grupo, así que saquémosle a la miércoles. Sean ustedes, ¿sí? Lo que realmente vale en la vida es que sean ustedes, no que estén copiando al otro y tratar de ser lo que otro es. ¿Para qué ser lo que si ustedes valen por sí mismos? ¿Sí? Impongan su personalidad, su presencia, por así decirlo, ¿sí? Aunque sean tímidos, impónganse como tímidos. Sí, soy tímido, ¿y qué? Sí, no hablo, ¿y qué? ¿Qué te importa? Re malo. Pero sí, hay que respetar la personalidad que uno tiene. Y está muy bien ser distinto. ¿Nos dicen bichos raros? Sí, y nos encanta ser unos bichos raros, ¿eh? Soy raro, soy recontra rara también. Todo, ¿sí? No me importa. Sean ustedes, sean distintos. Porque eso es lo que vale.
¿sí? La historia nos demuestra. El mundo progresa por hacer cosas distintas. Si hiciéramos siempre todo igual, siempre las cosas serían igual, ¿sí? Lo que nos hace únicos son ser distintos. Salgo de la pausa y salgo de aquí. Otro movimiento artístico es el surrealismo, es decir, imágenes que tratan de representar una suprarrealidad, algo que está más allá de la realidad. Esto se asocia mucho a lo que es los sueños, al mundo de los sueños. Fíjense, si ustedes hacen memoria de algo que sueñan, no sé, recordarán que están volando, que están corriendo pero no pueden mover los pies, están ahí en el mismo lugar, no sé, diferentes cosas, ¿no? Que son ilógicas y que no suceden en nuestra realidad, ¿sí? Bueno, este grupo de artistas empezó a representar esto, ¿sí? Este trabajo de Dalí, la persistencia de la memoria, busca eso, a través de una técnica muy perfecta que nosotros vimos al principio en el primer trabajo del retrato de esa mujer reposada, ¿sí? La técnica es perfecta, es una técnica clásica, pero las figuras son totalmente surrealistas, ¿sí? No son abstractos, ¿eh? El abstracto uno no relaciona con la realidad, pero acá sin duda hay relojes, pestañas, ojos deformes, pero hay elementos reconocibles, hay agua, una playa, los cielos, ¿sí? Hay elementos pero que están dispuestos en forma ilógica. Eso es surrealismo, ¿no? Es una técnica muy utilizada. Y acá van a decir, bueno, ¿ya qué nos muestra, profesor? Un vigitorio. ¿Por qué les muestro esto? Hubo un movimiento que se llamó dadaísmo que empezó a incluir en las obras objetos reales. Digo, bueno, yo voy a pintar, qué sé yo, un vaso. Y digo, ¿y para qué voy a pintar el vaso? Más le agarro el vaso y lo pego al vaso y ahí empiezo a armar una composición, ¿sí? De esta forma surge la técnica mixta, ¿sí? El collage, uno de sus derivados, que es pegar papeles, o esos trabajos que ustedes por ahí les pedían las maestras que hagan en la primaria no sé, hacer una imagen pegando porotitos y maicito y que después comían las cucarachas, pero bueno, es otra historia. Bueno, esa técnica tan utilizada surgió en el dadaísmo, en ese movimiento, ¿sí? Y la obra más conocida del dadaísmo de esa época es Vigitorio, porque se lo ocupa como elemento simbólico, de alguna manera representa al ser masculino, al hombre, ¿sí? No a la mujer, al hombre. Entonces, dispuesto como obra, ¿sí? Adquiere otro sentido y otra dimensión. Esto podrá gustar o no, pero ese es el objetivo. Buscar algo significativo en los elementos. Ya dejó de ser un vigitorio más que está en un baño, ¿no? Es el símbolo a la masculinidad, ¿sí? A un elemento que usa el masculino. Muy bien. Este trabajo, si logran ver bien, aquí está representado un auto, ¿sí? Con diferentes líneas de velocidad. El artista siempre se los subestima a los artistas, que lo dicen, bueno, estos bohemios, estos no, andan todos sucios, zarrapastrosos. También es cierto, no todos, ¿no? Pero también hay un cierto abandono de la imagen por parte del artista, porque le importa otras cosas. Es un gran intelectual el artista, observa y analiza su realidad de forma crítica y de forma emocional y sentimental, la analiza de muchas formas y procesa eso que observa y ve y lo convierte en una obra, ¿sí? Y una de las cosas que se vio este grupo de artistas que originó el estilo del futurismo, que es a lo que pertenece esta obra, es que la modernidad, lo contemporáneo, la evolución, el futuro, la evolución del ser humano está relacionado con la velocidad, ¿sí? Con el avance de la tecnología nos hace cada vez más rápido. No sé, hace 100 años atrás tardábamos no sé cuánto en enterarnos en lo que pasaba, no sé, en Japón. Ahora nos enteramos al instante con internet.
O sea, todo es como más rápido. Vamos a una ciudad y todo se mueve más rápido la otra. La gente anda corriendo de aquí para allá porque hay que cumplir horario, lo que fuera. Salimos de esa realidad o vamos al interior, a los pueblos, y es todo como más lento, todo más pausado. Porque claro, en uno y otro hay diferentes usos de la tecnología. Entonces, cuanto más se usa esta tecnología, más rápida es nuestra realidad. O sea, resumiendo, la evolución del hombre está relacionada con la velocidad. Entonces, el artista futurista lo que trató de representar es imágenes con elementos que le den la ilusión de movimiento, como verán estas líneas. Líneas que se repiten muchísimo, pero muchísimo, son muy usadas en el estilo manga, ¿no? Los japoneses, el dibujito, lo ocupan muchísimo. Esto también se ocupa hasta en los juegos de autos, estos de carreras de autos, de motos. Cuanto más rápido vamos en la pantalla, los elementos a los costados empiezan a fusionar y a borronear, justamente para dar la ilusión de velocidad. Todo esto surge con la técnica del futurismo, ¿no? Fíjense dónde en realidad surge. Muy bien. Por último, arte conceptual, que engloba una serie de movimientos artísticos. Vale la aclaración que acá estoy salteándome otros movimientos de artes. Estoy solamente mencionando aquellos, a mi criterio, que son los más representativos. Esto es un criterio muy personal, incluso, que se me puede criticar, no tengo problema que se me critiquen, no me importa. El arte, como habíamos visto acá, ¿sí?, era conceptual, empezó a tener significado las cosas, ¿sí? Aquí vemos